Bueno, quiero invitarlos para empezar en octubre 20, ahí en la Corporación Belén, en la Casa Fraterna, a un seminario sobre acontecimientos inminentes, sobre las señales inminentes, las señales de lo que está sucediendo en el mundo actualmente, y sobre lo que Benedicto llama la venida intermedia de Jesús, tomando de un sermón de San Bernardo que habla de las tres venidas de Jesús. La venida inminente de Jesús, que viene a instaurar cielos nuevos y tierra nueva. Una buena noticia, el mundo va a cambiar y va a ser un mundo bueno y un mundo feliz. Por eso vamos a estudiar eso allá. Vamos a estudiar todas las señales y la parte buena de las promesas de lo que nos espera y también las promesas de lo que es cercano, que es muy duro y es muy difícil, y la venida inminente de Jesús, octubre 20, Corporación Belén. Teléfono 217-6269. Precisamente por estos días estaba yo en una reunión y vi un milagro impresionante. Alrededor del Sol había un círculo impresionante, extraño, lo mismo que sucedió en Rusia y sucedió en Bogotá en estos días. Y sigue sucediendo. En Bucaramanga una cruz en el cielo, en Rusia hubo una gran cruz, y hubo una cruz media ahora en Yugoslavia, que ahora está siendo vapuleada un poquito y criticada, a pesar de que el padre René Lorental le dio el visto bueno y a pesar de que tiene 20 millones de conversiones y los estudios de la Universidad de Montpellier, bien serios, los estudios médicos sobre los fenómenos acaecidos allí. Muy bien, les quiero dar las gracias a todos por la oración que han hecho por mí, por la oración que yo pedí por Emilia. Emilia es una nietecita que nació hace unos 12 días, aproximadamente unos 20 días, nació Emilia y nació con un tumor en el estómago, nació sangrando. Esa noche, muy cordialmente, el sacerdote de mi parroquia, que es el capellán de esa clínica, salimos por la noche. Me parece increíble que haya sacerdotes todavía que hagan eso. Bautizó a la niña, le puso la unción de los enfermos, y al otro día la niña dejó de sangrar y la niña empezó a comer. Y se hizo tanta oración por ella, tanta oración, grupos de oración, se hizo vigilias, se hicieron muchas cosas y le empezaron a hacer exámenes muy complicados para un bebé recién nacido, angiogramas, endoscopias, y en la última endoscopia en estos días le hicieron a Emilia, el médico alarmado decía, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que desapareció lo que tenía, el tumor. La oración por los días en que se celebraba la fiesta de los santos arcángeles Rafael, Miguel y Gabriel, le pedimos mucho al Señor, porque cuando uno le ora a los ángeles, le pides al Señor, porque en la Biblia dice que le pidan al Padre en el nombre de Jesús, y le pidan a Jesús, y Jesús envía a sus ángeles y los ángeles hacen su trabajo. Son peones, son criaturas como nosotros, están al servicio de Dios y no son ni son dioses que pueden hacer milagros, no. Cuando la Virgen hace un milagro, que ha hecho más de 4 millones en Lourdes solamente, el milagro lo hace Dios, es con el poder de Dios, con el préstamo de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo. Lo mismo el ángel cuando hace una curación como Rafael, que quiere decir medicina de Dios, es por mandato de Dios, por permisión de Dios, por decisión de Dios. De modo que esos ángeles que están invocando ahora tan raros, pues el demonio sana y pasa la cuenta. Todos esos ángeles de la nueva era y esos sitios de curación por los ángeles, cuidado, cuidado, se lleva usted una posesión, una opresión, una contaminación por asistir a esos lugares. Solo Jesús salva, solo Jesús sana, y nuestro Padre Celestial, esos son los que sanan con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Los santos ángeles son como nosotros los hombres. Yo he orado por enfermos, y hay enfermos que se han sanado cuando Dios quiere, cuando Dios no quiere no se sanan, porque el único que sana es Dios. A mí por eso no me gusta poner manos ni imponer manos, para que la gente no crea que hay energías y que hay fuerzas y que no sé qué. No, es Dios el que sana, y no lo hago precisamente por eso.
oro por las personas y a veces el Señor sana, y he visto sanar leucemias, he visto crecer pies, he visto muchas cosas. Y ahora tengo el testimonio de mi nietecita. Hicieron vigilia por ellas, varias vigilias, hicieron oraciones, y yo creo que con el sacramento de la unción de los enfermos que hizo el padre Julio César, la niña se sanó. Creo que ese fue el instrumento, y con el bautismo, que los sacramentos son muy poderosos. La niña es un milagro maravilloso. Yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a ustedes por la intercesión. La oración de intercesión es muy valiosa y muy importante. Ustedes saben las discrepancias que tenemos con el padre Llano, pero quiero mandarle un abrazo y quiero decirle que lo sigo estimando mucho. Después de las vacaciones que pasamos juntos en Barichara, en una época en la casa cural nos encontramos, y que oro mucho por él. Tenemos muchas discrepancias en muchas de sus opiniones, pero el artículo que hace uno de estos domingos, creo que el domingo anterior, que escribió sobre la Corte Constitucional, sobre la dictadura de izquierda y sobre lo que nos quieren imponer a garrotazos a los católicos, violando la Constitución. La señora Corte Constitucional está haciendo una dictadura, y la persecución que se ha montado contra los católicos, pues hombre, el padre Llano, como dicen los muchachos, se bajó. Fue extraordinaria eso ha debido venir de otro lado. Lástima que los que debían defender la Iglesia y el magisterio de la Iglesia con fuerza, pues lástima que no lo hicieron, pero lo hizo el padre Llano, y lo hizo en una forma magistral, extraordinaria y maravillosa. Creo que en estos días, por el domingo, un domingo, aparece el padre Llano hablando de la dictadura institucional, la dictadura de la Corte Constitucional, que violando la Constitución nos niega el derecho de objeción de conciencia a los católicos, nos niega una cantidad de cosas, haciendo unas interpretaciones retorcidas y chuecas de la Constitución, que los abogados, yo me espeluco a veces cuando veo las interpretaciones a veces de la Corte. Y el padre Llano, felicitaciones, una defensa del procurador, ¿no? La Iglesia hace rato ha debido salir en defensa del procurador, este valiente hombre que ha defendido los principios de la moral y de la ética católica y cristiana, que los pastores evangélicos también los felicito porque se han metido a defender esto, también los judíos, pero es una persecución contra la fe de católicos, judíos, protestantes, evangélicos, musulmanes, que no creemos en asesinar los niños en el vientre de la madre, que debería ser su refugio más seguro. Por eso la Iglesia tiene la excomunión de facto para las personas que abortan. Felicitaciones nuevamente al padre Llano por ese magistral artículo, esa defensa del procurador, esa defensa de la Iglesia, esa defensa de la moral y de la ética, que ahora es la antiética de los malos principios. Por eso quisiera mirar unos documentos de Benedicto en esta extraordinaria entrevista que le hicieron a Benedicto el periodista Der Spiegel, ese gran periódico alemán, Peter Sewald, porque se pronuncia en alemán diferente del inglés. Muy inteligente el periodista, muy atinado, y Benedicto realmente es, perdónenme la palabra que voy a usar, su inteligencia es deslumbrante, es realmente muy, muy impresionante, ¿no es cierto? De manera que quisiera hacer unas lecturas, perdónenme, y unos comentarios sobre lo que el Papa Benedicto dice. Voy a empezar por el final. Voy a empezar por el final, sobre las postrimerías. El periodista le dice, mire, Santidad, usted en Lisboa, en uno de sus discursos, habló de los hombres, ¿no?, que en lugar de mirar más allá de las cosas penúltimas y ponerse en la búsqueda de las últimas, sí, nosotros miramos más allá, solo las cosas penúltimas, este mundo y el aquí y el ahora, el interés personal,
los deseos que tenemos, las cosas materiales, miramos las cosas penúltimas, pero las cosas últimas no las miramos. ¿Qué hay en la muerte y qué hay después de la muerte? Y el periodista se lo pregunta. La doctrina de las cosas últimas se llama los novísimos. Les explico, es un contenido central de la fe. Los retiros de San Ignacio, todos los retiros espirituales hablan de las cosas últimas, pero ya no. Ahora es confíe en la misericordia de Dios y pórtese mal, ¿no? No hay infierno, no hay problema, no hay diablo, no hay ángeles. Entonces, ¿para qué el Evangelio? ¿Para qué ir a la Eucaristía? ¿Para qué estudiar los sacramentos? Si no hay infierno, y si no hay ángeles, si no hay demonios, ¿qué problema tenemos? ¿No? Estamos azotando el viento, como dice Salomón, no estamos haciendo nada, porque no tenemos que luchar, ni esforzarnos tampoco para ser buenos. Sí, en cambio la Iglesia es un legítimo magisterio, la Biblia, que está siendo tan mutilada y tan azotada, que habla de los ángeles cerca de 300 veces, el ángel que hirió a Herodes allá, y con una gusanera, un ángel, el ángel que bajó a castigar a David cuando hizo el censo allá en el libro de las Crónicas y expandió una peste, el ángel de Dios vino a hacer eso, imagínense. Iba a destruir a Jerusalén también cuando Dios se compadeció por el ayuno de David y por la penitencia que hizo David, un ángel que hizo eso. Los ángeles también castigan. Tengo que comentarles un teólogo de la Universidad de Cambridge que me mandó un documento que se llama La ira de Dios, sobre la ira de Dios, que es bien interesante, ahora que dicen que Dios no castiga. Entonces, hablan de las cosas penúltimas y en lugar de ponerse en la búsqueda de las últimas, la doctrina de las cosas últimas, los novísimos, que tratan temas como el infierno y el purgatorio, que son dogmas de fe. El que los niegue, el infierno y el purgatorio, es un hereje, está fuera de la Iglesia, y si es un cura y si es un obispo, usted cuídese de eso y además ore mucho por él. El tema es como el infierno y el purgatorio, el anticristo. Esto es para la respuesta, se la va a dar Benedicto sobre el anticristo. La última persecución de la Iglesia en el tiempo final. Esos son novísimos. Es un tema que hemos tratado con el doctor Galat, y para que nos digan catastrofistas, terroristas, fundamentalistas, negativos. Entonces a uno le endilgan toda clase de adjetivos espantosos porque está hablando la verdad y la gente no quiere oír la verdad. La gente está acomodada a un mundo sabroso, ¿sí? A un mundo sabroso, a la moda, al dinero, a la tarjeta de crédito, al último carro, todas esas cosas. Entonces aquí le pregunta el periodista Benedicto cuáles son los temas de los novísimos. Repitámoslos: el infierno, el purgatorio, el anticristo. Ahora vamos a ver lo que contesta Benedicto, ¿sí? La persecución de la Iglesia en el tiempo final, la segunda venida de Cristo y el juicio final. Le faltó el juicio particular al periodista, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí le hemos presentado los testimonios de las personas que han muerto, como Gloria Polo, como Sandrita Ortiz, como Jesús de Marinilla, que han ido al infierno, han ido al purgatorio, han comparecido en el tribunal de Cristo. Todos los que se han muerto. Muy bien. ¿Por qué reina en el anuncio un silencio tan llamativo sobre los temas escatológicos? Hay una escatología personal y hay una escatología cósmica, es decir, el más allá suyo y el más allá del mundo. ¿Qué va a suceder ahora después? Por eso el 20 tenemos ese seminario en Belén sobre la venida intermedia de Jesús, el tiempo inminente de Jesús. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Pues este valiente periodista, en este libro extraordinario que se llama Luz del Mundo, Benedicto XVI, el Papa, la Iglesia y los signos de los tiempos, enfrenta al Papa con el tema de los novísimos y le hace la pregunta en directo. Benedicto es muy sincero y es deslumbrante. Mire, la inteligencia lúcida esa de Pablo VI, mediterránea, clara, muy linda, y la inteligencia circular del polaco, nuestro beato tan lindo también,
con tantos temas que trató en forma tan profunda, son muy distintas a Benedicto. Benedicto es asombroso y es deslumbrante, ¿no? Con razón se le calificó como uno de los 3 mentes más grandes del mundo. Entonces Benedicto, a Juan Pablo II había que oírlo y a Benedicto hay que leerlo, muy profundo. Entonces este periodista de Der Spiegel, muy inteligente, además muy conocedor, le hace las preguntas precisas al Papa Benedicto y le dice: ¿por qué este silencio frente al tema de los novísimos, sobre el juicio final, sobre la última persecución de la Iglesia, sobre el anticristo, sobre el purgatorio, sobre el infierno? Lo que San Agustín escribió tan lindo sobre los novísimos y los santos, San Ignacio y todos lo han tratado, y que por qué ahora lo ocultan, y ese silencio. Uno en las predicaciones está hablando en el Adviento de Mateo 24, Lucas 21, del Apocalipsis de Jesús, Marcos 13, y entonces el cura se pone a hablar del problema social, o si no habla del Salmo, o si no de la primera lectura, pero se escurre, ¿no? ¿Sí? Y entonces, o habla de la misericordia de Dios, que no se preocupen, que esas cosas. No, es que la justicia de Dios y la ira de Dios existen. Tengo un documento de un teólogo de la Universidad de Cambridge, bien interesante, sobre el castigo y sobre la ira de Dios que existen. ¿Por qué el destierro de Israel? Jeremías: no nos prometiste desgracia, le decían a Jeremías, y desterrado Israel. El diluvio, Sodoma y Gomorra. Bueno, es que hay muchos castigos. Cuando el ángel bajó por el censo de David a destruir a Jerusalén y la peste, ¿por qué el ángel hirió a Herodes con una gusanera? La Biblia no miente, la Biblia es verdad. Bueno, ¿por qué ese silencio en la Iglesia sobre los temas escatológicos? Además, a diferencia de ciertos tópicos internos constantes de la Iglesia de índole existencial que incumben al mundo. Eso es una cuestión muy seria, dice Benedicto, muy seria. Oiga lo que dice: nuestra predicación, nuestro anuncio está orientado realmente de forma unilateral. Es lo que están haciendo sacerdotes, obispos, predicadores laicos y los laicos de la Renovación Carismática. Qué miedo, porque solo solo predican sanación, liberación, sanación, se volvieron una secta. Juan Pablo II dice que predicar solo sanación, liberación, no predican la cruz, no predican la negación de sí mismo, la ascética, la austeridad, las bienaventuranzas. Yo le pregunté a uno de una comunidad que lleva 10 años de fundada: ¿cuántas veces ha oído predicar sobre bienaventuranzas? Dijo: ninguna. ¿Cuántas veces les han hablado de la cruz? Ninguna. El tema crucial, fundamental, toral de la Biblia, eje de la Biblia, la cruz. No predico sino a Cristo y a Cristo crucificado. San Pablo. De manera que negando la cruz, haciendo las cosas, y la gente les cae en las cruces de todas maneras y entonces no están en capacidad de entenderlas. Entonces, Benedicto nos dice que el tema lo manejan en forma unilateral, hacia la plasmación de un mundo mejor, mientras que el mundo realmente mejor no se menciona ya. O sea, la teología y la predicación está dirigida a un mundo mejor, pero un mundo mejor material. Y miren lo que me decía el padre Antonio Lutens en una forma muy inteligente, este santo, fundador de 5 comunidades, y un abrazo le mando. Un día me dijo una cosa que me hizo reflexionar: mire, Rafael, los teólogos de la liberación tratan de llevar a la gente a un mundo material mejor, eso no está mal, pero en Europa llegaron a las comodidades totales: salud perfecta, comida para todos, educación para todos, bienestar para todos, placer para todos, viajes para todos, ¿sí? Y eso se les va a acabar y se están quebrando. Y perdieron la fe a través del consumismo y del bienestar material. Perdieron la fe los europeos. Se les quitaron las dificultades y las cruces y perdieron la fe. Entonces, ¿qué estamos haciendo si no predicamos la cruz, si no predicamos el esfuerzo para ser santos? Entonces el Papa nos está diciendo eso: se predica en una forma unilateral hacia la plasmación de un mundo mejor, mientras que el mundo realmente mejor no se menciona. ¿Cuál es el mundo realmente mejor? Pues el más allá, el encuentro con Dios. La muerte es una puerta para el cristiano creyente y viviente, no solo creyente, sino viviente, que vive la palabra de Dios.
Ese es el mundo realmente mejor, ¿sí? Ni ojo humano vio, ni oído oyó lo que Dios ha preparado para el hombre. La felicidad, la plenitud del amor, la participación de la divinidad, la presencia de Dios, donde no hay lágrimas, donde no hay llanto, donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad. ¡Qué maravilla! Pero predicamos el mundo mejor de aquí y dejamos de predicar el mundo realmente mejor. Eso es lo que Benedicto nos está diciendo en este libro maravilloso, Luz del Mundo. Yo se lo recomiendo a todos los obispos y a los sacerdotes, realmente, porque la sinceridad, la franqueza del Papa, qué Papa que tenemos tan grande. Yo no estoy diciendo que no haya sacerdotes que no hagan esta predicación. Yo felicito a mi vicario, mi párroco, qué maravilla. Cuando habla de la muerte, es de la muerte. Y no se va para el Salmo ni para la otra lectura. Cuando habla del infierno, habla del infierno. Cuando habla de la Madre Teresa de Calcuta, qué maravilla. Cuando habló de Santa Teresita de Jesús allá en la clínica, qué maravilla. No, es un párroco excelente, es un vicario excelente, y los hay muchos, seguramente. Pero la mayoría se están escurriendo y engañando a la gente porque le hablan solo de la misericordia y llevan a la gente a pecar fundados en la misericordia de Dios. ¿Sí? Es un tema muy difícil de manejar. Hay que manejar bien lo de la misericordia porque la misericordia de Dios se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Dice la Virgen en el Magnificat, Lucas 1. Sobre los que le temen, ahí es donde se derrama la misericordia de Dios, es decir, los que obedecen a Dios, porque Dios es bueno, pero es infinitamente justo y existe la ira de Dios. Tengo el documento del teólogo de Cambridge que voy a traer un día. Por supuesto, se intenta salir al encuentro de los creyentes, decirles aquello que se halla dentro de su horizonte. Se intenta, lo que hacen los predicadores, endulzar a los creyentes, salir al encuentro de ellos, es decir, decirles lo que quieren oír, ¿sí? Dios lo va a sanar, Dios lo va a prosperar, Dios lo va a mejorar, Dios le va a dar un carro, Dios le va a dar un préstamo, pero no le hablan de que hay eternidad, de que hay vida eterna, que hay muerte, que hay juicio particular. Se nos olvidó. Esos que dictan los viejos retiros de San Ignacio los felicito, los amigos del Lumen Dei, felicito al Padre Umaña con los retiros de Marta Robán en el Foyer de Charité. No se omite ningún tema, hay que predicar todos los temas completos. Por eso Juan Pablo II, advirtiendo esto, ya sacó el catecismo de la Iglesia Católica, donde está la caída de los ángeles, donde está el demonio, donde están todas las cosas. Yo no sé cómo, perdónenme, algunos sacerdotes, prelados se atreven a negar el infierno del demonio cayendo en herejía, y al caer en herejía están fuera de la iglesia, y los ángeles empiezan a negarlos, y la existencia del infierno, horror, terror y espanto, es la pavorosa crisis de la iglesia que se está viviendo, porque es la verdadera iglesia de Cristo. Pero sí hay muchas instituciones que predican cosas buenas. Esos retiros de San Ignacio que dan en algunas instituciones son muy buenos, donde se trata todos los temas. Los retiros de los Foyers de Charité, ¿no? Es decir, pero en la renovación carismática nos fuimos, porque además es rentable por la sanación, por la liberación, ese tipo de cosas, que son verdad, pero no se puede omitir lo otro. Miren a Benedicto, nuestra tarea, dice, salen al encuentro de los oyentes para decir lo que se halla dentro de su horizonte, decirles lo que quieren oír, pero no hablarles del más allá. Nuestra tarea es al mismo tiempo abrir ese horizonte, ampliarlo y mirar hacia lo último, hacia el final, hacia los novísimos, dice Benedicto. Qué profundo es Benedicto, a mí me impresiona, tenemos Papa, gracias a Dios. Esas cosas son arduas para los hombres de hoy, ¿cierto? Nos echamos unas raíces, tenemos una raigambre tan fuerte en este mundo, y acuérdense que San Juan dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios, y nos hicimos una profunda amistad con el mundo, con lo material, con la moda, ¿sí? Con el erotismo, un mundo erotizado, con la televisión, con el internet. Hicimos una idolatría
de los bienes materiales. Aquí habla el periodista de la opresión de los bancos en la sociedad capitalista frente a la sociedad, cómo expolian, explotan a la gente. Aquí en este libro, es muy interesante el libro, y cómo los hombres de hoy se volvieron superficiales, triviales, y están adheridos a este mundo y viven una religiosidad, una aparente religiosidad, sin conocer el Evangelio, sin examinarlo, sin estudiarlo, sin vivirlo. Y el buen discípulo está bien formado, nos dice San Lucas. Tenemos que trabajarle a eso, a la salvación. Claro que estamos en el tiempo de la apostasía, el doctor Galá tiene toda la razón y no es fundamentalista, es verdad. ¿Acaso habrá fe cuando vuelva el Hijo del Hombre, dijo Jesús? Lucas 18. Sigamos con Benedicto. Estas cosas son arduas, son difíciles para los hombres, lo del juicio particular, lo del infierno. Entonces tratan de no molestar a la gente y no hablarle de eso. Y resulta que yo hablo de eso y la gente no se molesta. La gente quiere oír la verdad, porque la verdad es bíblica, porque si usted le habla solamente, ¿no?, de la misericordia y omite los otros temas, también se convierte en una secta. Porque Dios es infinitamente misericordioso y es amor, eso lo sabemos, pero esa misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen, le dan proverbios y le dan sabiduría, que es el temor de Dios, es obedecer a Dios porque lo amamos. Pero tales respuestas siguen siendo incompletas. En lugar de ellas quisieran respuestas concretas para el ahora, eso es lo que la gente quiere, respuestas para el ahora. Las vicisitudes de la vida cotidiana, lo que la gente quiere es respuestas para los problemas y las vicisitudes de la vida cotidiana. Mire Benedicto cómo conoce a la gente, ¿sí? Y entonces el predicador trata de adaptarse a la gente y darle las respuestas para las vicisitudes de la vida cotidiana. Entonces congresos y congresos y congresos hablándole de las vicisitudes y no les hablan del más allá, no los evangelizan. Pues la primera vez que yo hablé de las bienaventuranzas a un grupo carismático en Manizales, hace 20, 25 años, la gente quedó muy contenta, pero estaban acostumbrados que la sanación internacional, que la sanación interior, que la sanación del corazón, que la sanación de los recuerdos, todo eso es lindo y todo eso es un aporte. Estoy leyendo precisamente Discernimiento y Profecía del doctor Philippe Madre, el médico, teólogo, psiquiatra francés, que nos aterriza frente a esos temas y es un gran carismático que trabajó 30 años con el cardenal Coffi. Por eso en octubre 20 vamos a hablar de los acontecimientos inminentes de la venida intermedia de Jesús allá en Belén, en la Corporación Belén, en la Casa Fraterna. ¿No? Corra porque el cupo es muy corto allá dentro de la casa, porque vamos a ser muy francos y muy sinceros con las señales y las cosas que están sucediendo. Benedicto nos habla de eso en parte. Tales respuestas siguen siendo incompletas y no permiten sentir y reconocer también por dentro que yo voy más allá de esta vida material, que existe el juicio. ¿Por qué no hablamos del juicio particular si hay tantas experiencias de santos, de místicos? Los viajes de Santa Teresa de Jesús al infierno, las personas que han experimentado ese tránsito del juicio particular, como nuestra psicóloga Sandrita Ortiz, que es psicóloga, y no fue un engaño psicológico ni el demonio, realmente, el juicio particular, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y aquí Benedicto nos dice eso, que por qué no hablan de que existe el juicio, que existe la gracia y la eternidad. Saludes y un abrazo para la hermana Constanza, la provincial de una comunidad que yo quiero mucho, las que me enseñaron a leer y escribir, estas hermanitas franciscanas tan lindas, y un abrazo para el Colegio de la Santísima Trinidad en Bucaramanga, que me enseñó a leer y escribir, que cumplió 70 años. Y la hermana Constanza insiste mucho en el tema de la eternidad, hablarles de la eternidad. Y allá tienen un muy buen franciscano que les habla de esos temas. Hagamos un paréntesis un instante. Sigamos con Benedicto, que me parece formidable, me parece una profundidad increíble. Tenemos un Papa increíble, el cuento, que hay que leer. A Juan Pablo había que oírlo.
Sí hemos tenido unos papas muy brillantes, pero especialmente mentalmente se impresiona uno de la capacidad de este hombre y la profundidad de este hombre. Por eso yo recomiendo este libro, Luz del Mundo, y los dos libros de Jesús de Nazaret, donde descubrí el milenio, donde descubrí la venida intermedia de Jesús, la crisis de la iglesia. Él habla de eso con mucha franqueza y le da las gracias a los medios por destapar un montón de cosas. A nosotros nos acusan, nos dicen que estamos acusando a la iglesia. Mentiras, el Papa le da las gracias a los medios. Por eso hay que hacerlo bien, pero bien, ¿sí? Sin hacer cosas perversas como la que se están haciendo con nuestro querido padre Isaac, que es un hombre, un varón de Dios, y lo están persiguiendo. Es otra cosa, la que trató el padre Llano en ese artículo del domingo, de la persecución que tienen contra los católicos desde las cortes. Bueno, debemos encontrar también palabras y modalidades nuevas para hacer posible al hombre romper la barrera del sonido de la finitud. Somos finitos, efímeros, pasajeros, transitorios. Y hay que romper la barrera de la finitud para entrar en la infinitud, en lo infinito. Es decir, que se produce en la puerta de la muerte, a través del juicio particular. Y hay que prepararse para ese juicio. Debemos hablarnos más de eso. Y por eso nos tienen que hablar también del infierno y del purgatorio. Estaba leyendo en estos días, releyendo el manuscrito sobre el purgatorio, ese documento de esa monja santa que escribe el manuscrito sobre el purgatorio, de las cosas que hay que hacer para no ir al purgatorio, que dice que es muy duro y muy difícil. Y sigue el Papa. Todas las profecías de Jesús se han hecho verdad. Todas. Oiga lo que le dice el periodista, no es lo que dice Rafael Arango ni José Galán. Todas las profecías de Jesús se han hecho verdad. Mateo 24, Lucas 21. Solo está pendiente la de la segunda venida y la conversión de Israel. Eso sí le faltó a ese periodista, la conversión de Israel. Y la segunda venida, es Romanos 11, la conversión de Israel. Solo, por eso el 20, allá en Belén, vamos a hacer esto de los acontecimientos inminentes, este seminario del 20 allá en Belén. Solo su cumplimiento hace verdaderamente la palabra de la salvación. Usted acuñó el concepto de realismo escatológico, dijo el Papa. ¿Qué significa eso exactamente? El realismo escatológico, lo que el Papa dice. Pues dice, significa que esas cosas no son espejismos u utopías inventadas de ninguna manera, sino que aciertan exactamente en la realidad, que todo eso es una realidad. La segunda venida de Jesús, el anticristo, la persecución de la iglesia, el infierno, el purgatorio, eso es una realidad, nos dice Benedicto, ¿no? Realmente es preciso tener siempre presente en el que nos dice con la mayor certidumbre, vengo de nuevo. Que Jesús dice vengo de nuevo, pues sí, viene de nuevo, por supuesto, en la gloria y poder con sus santos y con sus santos ángeles, esos ángeles que están negando ahora, con sus santos ángeles. Dice, por eso en la misa, yo vengo de nuevo, esta palabra está por encima de todo, yo vengo de nuevo, está por encima de todo, la segunda venida de Jesús, dogma de fe. Por eso en la misa rezamos y esperamos la gloriosa venida. Decía, por eso en la misa se celebraba originariamente en dirección de oriente hacia el Señor que viene de nuevo, simbolizado por el sol. Qué lindo, la misa se celebraba hacia oriente antiguamente. Por eso cada misa es el caminar al encuentro de aquel que viene. La misa es caminar al encuentro de aquel que viene. Bueno, me parece que esto de las postrimerías y de los novísimos de que nos habla el Papa Benedicto es espectacular. Le cuento que bueno, ¿hacia dónde vamos? Vamos otra vez, Iglesia, Fe y Sociedad. Vamos a ver si nos alcanzan algunos programitas para tratar lo del Papa Benedicto, que es bien interesante. Constatamos, dice el periodista, que el sistema económico desenfrenado puede convertirse en un capitalismo predador en que se devoran enormes valores, que la alta velocidad no solo nos sobreexige, sino también desorienta, y que a la par la sociedad desasosegada ha surgido también una sociedad desconcertada, que hoy considera crónico lo que ayer consideraba correcto,
y mañana considerará correcto lo que hoy considere erróneo. Es muy inteligente el periodista, le cuento que las preguntas son muy precisas. En primer lugar, dice el Papa, el desarrollo del pensamiento moderno centrado en el progreso y en la ciencia ha creado una mentalidad por la cual se cree poder hacer prescindible la hipótesis de Dios, como lo expresaba Laplace. El hombre piensa hoy poder hacer por sí mismo todo lo que antes esperaba de Dios. Según este modelo de pensamiento que se considera científico, las cosas de la fe aparecen como arcaicas, míticas, como pertenecientes a la civilización pasada. La religión, en todo caso, la cristiana, se encasillaba como una reliquia del pasado. Ya en el siglo XVIII, la Ilustración, etcétera. Bueno, el Papa da unas respuestas impresionantes sobre la catástrofe global. Quisiera hacer énfasis ahora sobre el tema de la catástrofe global. El periodista le habla de la catástrofe global. Mire, negar que estamos viviendo una egocatástrofe en nosotros personalmente. Necesitamos una sociedad que el 50% de las personas consume tranquilizantes, por Dios, por Dios. Una ciudad donde antes acudíamos al director espiritual, ahora acuden al psicólogo o al psiquiatra, una sociedad enferma psicológicamente, perturbada, ¿no? Una sociedad corrupta, en todo, hasta los tuétanos, por todas partes, degenerada, nacerotizada. Y no nos damos cuenta que hay una sociocatástrofe y que hay una ecocatástrofe diagnosticada por los científicos y por las Naciones Unidas, y queremos hacer una negación, no ver, ¿no? Me acuerdo de San Pablo que dice, jactándose de sabios se volvieron estúpidos, no analizar. El cambio climático se amplía en el cinturón tropical sobre el nivel de los mares, los polos se derriten, los agujeros de ozono no se cierran. Vivimos tragedias como el desastre del Golfo Pérsico, gigantescos incendios forestales, inundaciones nunca vistas, olas de calor y periodos de sequía inesperados. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, estos son datos científicos, en noviembre del 2007 ante la Asamblea de Nueva York planteaba el estado de la Tierra en la ONU como extremadamente amenazado. Algunos científicos han sostenido que a la humanidad solo le quedan unas pocas decenios, algunos dicen que hasta el 2025. Otros científicos otros expertos consideran incluso que ya se alcanzó el punto de no retorno, ya se alcanzó el punto. Esto dice el periodista sobre la catástrofe global, preguntándole a Benedicto que qué opina, que la Tierra es incapaz de resistir el enorme potencial del desarrollo. Bueno, y sigue, la pregunta es larguísima porque trae los datos científicos de lo que está sucediendo en el planeta que no hemos querido leer, que no hemos querido percibirnos, porque el tráfago de la velocidad del tiempo, de la moda, del dinero, del poder, del sobregiro, las noticias aceleradas, que las noticias de hoy tapan las calamidades de ayer y las noticias de mañana tapan las calamidades de hoy, y entonces tenemos un bombardeo mental, ¿no?, de tantas imágenes en un día que nuestros abuelos no vieron esas imágenes en 20 años, las que nosotros vemos en un día, según los estudios científicos de televisión. Entonces los niños van cogiendo ese ritmo, se van acercando más profundamente al mundo, alejando más de la fe, prescindiendo de Dios, ¿sí?, sumergiéndose más en lo temporal y no en lo infinito, no en el más allá. Entonces el Papa dice, esto en realidad es un gran problema, es un gran problema. ¿Qué podemos hacer? Frente a la catástrofe que nos amenaza, se ha suscitado ya en todas partes el reconocimiento de que tenemos que tomar decisiones morales. Y ahora que nos amenazan en las cortes, pues con negarnos el derecho de objeción del aborto, que acusan al procurador por tomar decisiones morales, el Papa dice, tenemos que tomar decisiones morales, tenemos que ponernos serios, los católicos, los evangélicos, los judíos, los musulmanes, ponernos serios porque nos están arrasando estos ateos de izquierda, nos quieren aplastar. Decisiones morales. Existe también una conciencia más o menos marcada de la responsabilidad global, de que la ética no debe referirse solamente al propio grupo o a la propia nación,
sino debe tener en cuenta la tierra en su conjunto y a todos los hombres. Decisiones morales, decisiones éticas frente a la catástrofe global. El reto se dirige aquí a la Iglesia, el reto de la Iglesia. Ella no solo tiene una gran responsabilidad, sino que diría yo, es a menudo la única esperanza. O sea, la Iglesia es la única esperanza. Pues ella está tan cerca de la conciencia de muchos seres humanos que puede moverlos a determinadas renuncias e imprimir actitudes fundamentales en sus almas. Bueno, renuncias es la palabra clave, ¿no? El Papa dice que la Iglesia se tiene que acercar a nuestras conciencias para sugerirnos, para llevarnos, para imponernos una serie de renuncias al exceso de consumismo, a la tala de los bosques, al daño de las aguas, a lo de las basuras, a tantas cosas malas que hacemos todos los días por codicia, a tantas cosas que dejamos de hacer también, ¿no es cierto? Y estamos haciendo una ecocatástrofe creada por los hombres, y la Iglesia es la que tiene la misión como de concientizarnos de cambiar, el cambio moral de nosotros para que aprendamos a vivir con lo necesario y no con el exceso, a ese capitalismo hirsuto, a esa explotación predadora de que habla el periodista del Spiegel aquí, del capitalismo moderno, para acabar con tantas cosas, a buscar un equilibrio de relaciones entre los hombres. Pero todo eso se perdió por esta sociedad capitalista o la sociedad comunista, una movilizada por el exceso de ánimo de lucro que es depredador y que crea esas idolatrías en el corazón. Y el demonio nos llenó de bienes y nos arrastra hacia la condenación eterna. Lo que decía el padre Antonio Lutes, mira Europa que alcanzó todos esos niveles de vida y de bienestar económico, perdió a Dios. Y al perder a Dios se empezó a sepultar, y la Iglesia en cambio está creciendo en países como la India, en otras partes donde estamos siendo perseguidos. Y mucha gente está tratando de regresar a la Iglesia y de crecer la Iglesia, como crece en Corea y en algunos países donde realmente crece la Iglesia. Mientras en América Latina también aspiramos a mucho mayor bienestar familiar y dirigimos la política hacia eso, pero en la medida que vamos hacia el bienestar familiar y hacia el consumismo y hacia los medios de conocimiento, ¿no? Porque ahora el conocimiento es poder, ¿no? Y creemos poder hacerlo todo sin ningún límite ético. Además, queremos ejercitar el poder con todo eso. Ese tema lo trata el padre, lo trata con mucho acierto. El filósofo Peter Sloterdijk dijo acerca de la gestión global del planeta, el problema del planeta, filósofo alemán famoso, dijo: los hombres son ateos respecto al futuro. ¿Qué quiere decir que son ateos respecto al futuro? Pues no creen en lo que nos espera del futuro, a pesar de que se lo digamos las Naciones Unidas, los científicos, los protocolos de Copenhague, que se lo advirtamos aquí en televisión. ¿Cuántas personas me han dicho, teólogos, sacerdotes, obispos, no, eso son cuentos, eso el Señor viene dentro de 1 millón de años, no está pasando nada, ¿no? Pues este periodista se da cuenta, y el Papa Benedicto también, de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y uno no puede hacer de avestruz, uno no puede ser de tonto, además, de esconderse frente a una terrible realidad de que la familia está destrozada, que el divorcio, que el aborto, que la crisis moral, que la persecución contra la Iglesia, muriendo 200 católicos todos los días en medio de las persecuciones. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Lo que decía el filósofo alemán, ¿no es cierto?, que los hombres son ateos respecto al futuro, no creen en lo que saben. Oiga, no creen en lo que saben. Esa es la estupidización de los hombres.
es que no quieren creer en lo que saben, están muy amañados, es que voy a educar a mis hijos, hago programas de hacer un PhD, entonces, y la cosa. Incluso cuando se les demuestra en forma concluyente que tiene que ocurrir, dice este filósofo alemán, entonces viene el Papa, en la teoría tal vez lo creen, dice el Papa, pero se dicen, a mí no me tocará. A la gente me dice a mí eso, y dicen, esto siempre ha sucedido, como profetiza San Pedro, y de todos modos no modificaré mi vida. Vean la respuesta del Papa, la gente dice, de pronto saben, pero dicen, a mí no me tocará, y yo de todas maneras no voy a cambiar mi vida, hay que seguir viviendo, le dicen a uno a los colombianos, una frase boba que le dicen a uno para justificarse, y no cambian. El Papa nos habla de eso. Por último, no solo están los egoísmos individuales opuestos entre sí, sino también los egoísmos grupales. Esto lo quiero tratar en el otro programa porque es muy profundo. El Papa cómo mira la psicología profunda de que no creen en lo que están viendo y no creen en lo que están viviendo. La gente no quiere creer en nada, porque están muy acomodados y muy instalados y muy arraigados a este planeta y a este mundo y a las comodidades. Hombre, por Dios, y cuando Jesús es la esperanza, es el más allá, la muerte es la puerta hacia la eternidad y hacia el bien, hacia lo bueno, hacia las cosas. Después vamos a ver esa respuesta de Benedicto tan maravillosa. Quiero de nuevo invitarlos en octubre 20, en la Corporación Belén, a hablar de los acontecimientos inminentes, de la venida intermedia de Jesús. Quería hoy fundamentarme con el libro de Benedicto, que me parece un libro asombroso, un libro, como dicen coloquialmente, descrestador. La profundidad, por ejemplo, también miraremos lo que dice del homosexualismo y de la crisis de la Iglesia, de las sacerdotisas, porque el Papa no se le escapa a ningún tema. Esos temas creo que los vamos a tratar en octubre 20, en la Corporación, acontecimientos inminentes, venida intermedia de Jesús, porque es una Adventus Medius, es un sermón de San Bernardo que Benedicto retoma en el libro de Jesús de Nazaret, este sermón de San Bernardo en que habla de las tres venidas de Jesús. Es bien interesante porque yo había leído un libro de un sacerdote carismático, creo que es obispo, Aldo Gregori, que escribe unos libros maravillosos en que se llaman la venida intermedia de Jesús. Yo no se quedaba un poco dudando de eso porque pues, la Iglesia no se había pronunciado sobre eso, pero Benedicto ya tiene mucho más claridad y parece que esa tesis viene desde San Bernardo, Bernardo de Claraval, aquel monje maravilloso que transformó la época, la Iglesia cisterciense, que empezó con un convento y terminaron como 100 conventos en su época, que le hicieron tanto bien al pueblo, a Europa, en la evangelización, en la alfabetización, porque la Iglesia le ha hecho mucho bien a la gente en todas las épocas, a través de sus escuelas, de sus colegios, de sus hospitales que trajeron a América, y ahora la Iglesia tan calumniada y tan perseguida, como se está persiguiendo a este santo y buen sacerdote, el padre Isaac Ramírez, ha hecho tanto bien, sacando gente de la calle, ayudando a la gente, sanando, liberando, restaurando, rescatando, y creo que se ha montado contra él un aparato para perseguir la Iglesia, para desprestigiar la Iglesia. Yo tampoco creo en los dos sacerdotes que se mandaron a matar, a suicidar, tampoco creo en eso. Yo personalmente no creo que dos sacerdotes, después de estudiar teología y de ver cómo es el más allá y saber todo, a pesar de sus pecados y de sus miserias, como dice Papa Benedicto de la Iglesia, pues hubieran hecho una cosa semejante, no lo creo. Señor Jesús, que te conozca y me conozca, Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar, Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. San José ruega por nosotros, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro Santo Ángel de la Guarda, gracias por lo que has hecho con nosotros toda la vida y lo que hiciste con Emilia. Amén.